Hola mis hermanos, nuevamente aquí con una nueva reflexión. Muchísimas gracias por escucharlas, por seguirlas y esperarlas. Dios les pague con el cielo. Mis hermanos, hoy hablaremos de las cadenas que nos atan no solo al pecado, sino a la desesperanza. Nosotros pensamos que somos libres en la vida, pero es probable que no. Es probable que vivamos en una cárcel, presos de uno o varios pecados, presos de una flaqueza o una debilidad que ofende a Dios. El Señor nos ha dado una lista de conductas y comportamientos que mucho le agradan, llamadas los 10 mandamientos. Hay algunos teólogos y eruditos que dicen que cumpliendo los dos primeros, por añadidura estaremos cumpliendo los demás. Una de las cosas que tendemos a hacer es no aceptar que vivimos en una conducta equivocada, en el error. Cuando uno no quiere aceptarlo, acepta esas cadenas. Ser esclavo del pecado es no querer hacer la voluntad de Dios, es renunciar a vivir en la gracia de Dios, es apartar a Dios mismo de nuestra vida, de nuestra familia, de los seres que amamos, porque el pecado es tóxico y consume el alma y contamina y salpica nuestra familia, haciéndola sufrir. Es vivir en una cárcel de angustia. Nos hemos puesto a pensar, ¿cuál es nuestra cárcel? ¿Es quizá el odio, el rencor, la infidelidad? ¿Hemos pensado en qué cárcel estamos viviendo? ¿Juzgando mal a los demás? ¿Calumniando a alguien? ¿Envidiando la luz de alguien? ¿Deseando algún bien ajeno? ¿O deseando la mujer del prójimo? ¿O quizás sea algún vicio nocivo que nos perjudica? ¿Cuál es nuestra cárcel? ¿Quizá el apego a los bienes materiales? ¿Al trabajo sin descanso? ¿A querer tener más? ¿O quizá nuestra cárcel sea la falta de misericordia y compasión con los demás? ¿Qué cárcel nos atormenta y nos separa del amor de Dios, mis hermanos? Quizá la mentira, la pornografía, la maldad, la intolerancia. Quizá vivir en unión libre en amaciato sin la bendición del sacramento del matrimonio. A veces, el vivir en el pecado es nuestra enfermedad. Cuando Jesús sanaba, muchas veces decía, vete, que tus pecados te han sido perdonados. Es decir, al Jesús liberarlos del pecado les daba la sanación, pero primero necesitaba purificarlos. Mis hermanos, ninguno somos perfectos, solo Dios en su infinita majestad lo es. Los seres humanos somos carne, frágiles y a veces débiles. Una cárcel también puede ser vivir en la amargura, la tristeza, la angustia, la desesperación, dudando de Dios. A veces, la amargura de no tener todo lo que queremos o anhelamos nos crea un vacío. A veces la tristeza de vivir al lado de un cónyuge que no nos comprende nos atrapa y nos consume perdiendo la esperanza. A veces, la angustia de tener un hijo en drogas y alcoholismo nos perturba y nos sentimos solos y abandonados por Dios. La desesperación de no tener trabajo para llevar el pan a la mesa nos puede llevar a pensar que Dios no nos escucha. Hermanos, es probable que en este momento estemos viviendo
encadenados a una situación que nos perjudica, que no nos hace bien y que quizá ofende a Dios. Solo nosotros lo sabemos, y Dios también, que conoce nuestros corazones. Mis hermanos, si nosotros vivimos encadenados a algo, nuestros hijos podrían heredar nuestras cadenas. ¿Hemos pensado en eso? ¿Por qué no luchar por liberarnos y cortar esas cadenas que tanto nos perjudican? La peor esclavitud que existe es ser esclavo del pecado. Jesús nos dice en Juan 8:34, en verdad os digo que todo aquel que vive en pecado, esclavo es del pecado. Aunque como cristianos queramos vivir según la palabra de Dios, según sus mandamientos, santos, puros y libres de pecado, también hay algo en nosotros que quiere seguir pecando. Y en el fondo no es realmente lo que queremos. Cuando sentimos que las cadenas nos atan y nos impiden hacer la voluntad de Dios una y otra vez, entonces se despierta un verdadero deseo de renuncia contra el pecado. Nos dice el Señor en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Mis hermanos, el poder del Espíritu Santo fue dado exactamente por esta razón: por fe, por obediencia, por la gran gracia y misericordia de Dios. Las cadenas del pecado se rompen y somos libres. La palabra de Dios tiene el poder que necesitamos para terminar con todo lo que nos ate al pecado. Dios nos da el poder que necesitamos como sacerdotes, profetas y reyes para no hacer las cosas que no queremos hacer. La obediencia a Dios nos hará libres. La obediencia a la verdad nos hará libres, mis hermanos. No le debemos nada a Satanás. Jesús nos ha comprado con su sangre de toda culpa y pecado. Queridos hermanos, rompamos nuestras cadenas con el amor de Dios y la fuerza y fortaleza del Espíritu Santo. En su reciente visita a Irak hace poco, Papa Francisco dijo en una de sus homilías: estamos invitados a cambiar la historia con la fuerza humilde del amor. Sí, mis hermanos, con la gracia del amor, con la fuerza de nuestra fe, con la fuerza del amor de Dios. Cambiemos nuestra historia. Que estos tiempos que vivimos nos sirvan para reflexionar y entender que de la mano de Dios nuestra vida va a ser diferente. Cumplir la palabra de Dios y sus mandatos nos dará la paz en nuestro interior y podremos ver un mundo distinto. Podremos sonreír, sentir la alegría y el gozo de ser libres del mundo, del demonio y la carne. Podremos, con nuestro testimonio de cambio, invitar e inspirar a otros a conocer al Cristo que conocimos. Y así se derrumbarán muchas cárceles y se romperán muchas cadenas y grilletes. Y el amor de Dios habitará en nosotros, porque Dios nos hizo libres. Nacimos libres y estamos llamados a ser libres. La libertad nace de hacer la voluntad de Dios. La libertad nace de la renuncia a la cárcel del pecado. La libertad está en ser la persona que Dios quiere que seamos, sin máscaras, sin disfraces.
Rompamos las barreras, mis hermanos. Dios nos infunde la fuerza. No permitamos que ningún problema nos desaliente. No le digamos a Dios, tengo un gran problema. Mejor digámosle al problema, tengo un gran Dios. Mis hermanos, el Señor nos ama y nos bendice. Él no nos abandona. Nosotros lo abandonamos a Él. Él nos escucha. Nosotros somos quienes no dejamos que Él nos hable o actúe en nosotros. El Señor no nos ignora. Somos nosotros quienes no entendemos sus señales. Dios quiere que hagamos su voluntad, pero a veces nosotros queremos que Él haga la nuestra. Dios trabaja en el misterio de su silencio. Somos nosotros quienes nos desesperamos y caemos en la angustia. No desfallezcamos. Hay que echarle muchas ganas. El Señor nos necesita fuertes y perseverantes, fieles. Mis hermanos, el camino para seguir a Cristo está lleno de espinas. No es fácil, pero en las pruebas pasamos por el crisol y nos hacen fuertes. El camino al cielo es muy angosto, pero todos estamos llamados a la santidad. Nuestra verdadera felicidad no está aquí, sino en el cielo. Pero no todos llegaremos si caemos en las tentaciones. La tentación no es un pecado, pero caer en ella sí lo es. Quizá por mucho tiempo hemos vivido sordos y ciegos a la palabra de Dios. Pero hoy, mis hermanos, hoy, este es el momento de cambiar. No vivamos en mundos de mentira, de falso placer o en mundos de papel que se derrumban. Acerquémonos a los sacramentos, acerquémonos a la confesión, arreglemos nuestras vidas, acerquémonos a Jesús y vivamos plenamente la fe que nuestros padres amorosamente nos inculcaron, nos heredaron, nos enseñaron. La misma fe de Abraham, de David, de los profetas, de los santos. Rompamos nuestras cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuánto tiempo he vivido sordo y ciego, aferrado a este mundo de mentira y de placer. Los errores cometidos en mi vida me alejaron de tu iglesia, de la fe y del amor. Hoy me postro ante tus pies, oh Señor mío. Te suplico me perdones todo lo que te ofendí. Hoy te ofrezco de mi vida lo que tengo. Dame fuerzas, Jesús mío, compadécete de mí. Rompe mis cadenas, Señor, con la gracia de tu amor.
rompe mis cadenas, Señor, con la fuerza de mi fe. Rompe mis cadenas, Señor, y consuela mi dolor. Rompe mis cadenas, Señor, necesito de tu amor. Hoy me postro ante tus pies, oh Señor mío. Te suplico me perdones todo lo que te ofendí. Hoy te ofrezco de mi vida lo que tengo. Dame fuerzas, Jesús mío, compadécete de mí. Rompe mis cadenas, Señor, con la gracia de tu amor. Rompe mis cadenas, Señor, con la fuerza de mi fe. Rompe mis cadenas, Señor, y consuela mi dolor. Rompe mis cadenas, Señor, necesito de tu amor. Rompe mis cadenas, Señor, tengo mi esperanza en ti. Rompe mis cadenas, Señor, sin ti